Muchachos, muy buenos días. Tengan ustedes bienvenidos a la cuarta clase de psicología número 2, 1 de diciembre. Ahora sí, 1 de diciembre, eh, dando por inicio al último mes de este año 2001 con un año relativamente complicado en cuestión de salud, de todo lo que ha sucedido. Pero vamos a ver el lado positivo y el lado positivo que voy a tener con ustedes es que concluyen después de 2 años su preparatoria y a mí en lo personal estoy muy contento, muy agradecido de haber formado parte de esto con cada uno de ustedes, sobre todo con los de Montecristo. Al final agradecido también con la incorporación y conocer las compañeras de Colón, y ya saben que a fin de cuentas estemos o no estemos ya en esto, porque parece ser que ya es la última materia pues que yo voy a impartir y pues nada más agradecerles y que aún así que cuentan con un amigo para lo que se les ofrezca, aquí estamos. Y pues vamos a ver qué nos depara la clase, si hoy es la última que hablo, si a lo mejor hablo en la siguiente, no lo sé, vamos a ver cómo avanzamos con la clase del día de hoy. Y si así, pues ya nada más vamos a pedir un último trabajo para la quinta y última clase. Agradecerles a todos pues, los que me han entregado sus trabajos, que han estado al pendiente y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a estar analizando el día de hoy? Bloque uno, bloque 2, bloque 3. Esa clase del bloque 3, cómo me gustó, ¿eh? Sobre lo de las emociones, todo eso. Pero bueno, ahora sí vamos a pegarle muy duro, durísimo a lo que es la psicología, del psicoanálisis de Freud, de Jung y todo ese tipo de detalles que sí son ya a lo mejor más tediosos. A lo mejor son cosas que tal vez a mí se me vayan un poquito de las manos, que no comprendo un poco de esto, sobre todo el psicoanálisis de Freud, Freud y el inconsciente del psicoanálisis. Trataré de hacerlo lo más entendible para cada uno de ustedes, que puedan comprender lo que se está diciendo, porque va a estar medio cañón este último bloque. Pero como ya es lo último, pues voy a tratar de hacerlo eh, lo mejor, lo más interesante, que les guste, que no se les haga tedioso, enredoso. Pero bueno, espero. Vamos, como siempre, nos esperamos ahorita un poquito y pues esperemos. Vamos a ver qué tanto avanzamos y si no, pues ya saben, a lo mejor hoy vemos hasta el 4.3 o 4.2, no lo sé. Sobre todo lo de Freud y eso es tediosón. Entonces ya analizando eso, que de todas maneras si se dan cuenta de Freud y de Jung, ya hablé cuando hicieron los cuadros comparativos. Ahí venía información, entonces tal vez eso les pueda ayudar bastante. Entonces nos vamos a aguantar poquito y ahorita para dar inicio. Permítanme, porque de repente hay mensajes de lo de la escuela, andamos como, ay, como ya estamos también ya a punto de ser de vacaciones, ¿no? Son unos papeleos, son que las firmas, que tienen todos los papeles listos, que la posada, que esto, que el otro, ya estoy harto.
Bueno, listo, Calistro. Ok. Ay, no, vean, para que vean que no es broma, vean, dos, dos celulares. De acá los grupos de lo de la primaria, parte del grupo de lo de la prepa, que también igual lo de la prepa lo tengo acá. Los padres de familia de la escuela de este ciclo escolar están acá. Y grupos de apoyos y de todo eso están allá. Entonces, todo acelerado, todo loco. Ya me urge mis vacaciones, ya me urge. Necesito salir. Y pues bueno, eh, vamos a ver el objetivo, este mero. El objetivo del bloque número 4 que dice identificas a la conciencia y el inconsciente como parte de la construcción del ser humano. Los dos puntos que vamos a tratar de analizar y ver es, reconocerás a la conciencia y al inconsciente como parte de la construcción del ser humano. Identificarás el psicoanálisis de Sigmund Freud y conocerás los diferentes trastornos mentales y conductuales y algunos de sus posibles tratamientos. Ese sí, ese de los trastornos va a estar bueno, me imagino. Interesante, traigo un poco de información. Me hubiera gustado buscarles un documental de alguno de los casos de trastornos mentales para que vean la situación tan complicada que es. Igual, dependiendo, ojalá si no alcanzamos, pues eso ya lo anexo junto con algún video para la próxima clase. Y si no, igual busco algunos y se los mando, pues para que conozcan todo ese tipo de los conductas, de trastornos conductuales, trastornos mentales y los posibles tratamientos. No sé si ustedes ya conozcan algunos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy es este relativamente como es lo último, pues nada más lo más importante, ¿no? Quiero que se relajen, quiero regalarles eso de mí para ustedes. Estén tranquilos, tranquilas. Saturarles de tanto trabajo. Además es diciembre, es época de amor y felicidad, para que los presiono. Ya, yo el hecho de que a mí me traigan con un montón de trabajos y actividades, de un lado para otro, junta padres de familia, no me voy a desquitar con ustedes. No me desquito con los niños. Y a veces ellos me la ocasionan, porque con otra gente. Ese tipo de detalles, así como lo hago yo, traten de realizarlos, ustedes mismos como trabajadores. No toda la gente no tiene la culpa a veces de los problemas que tenemos o que nos ocasionan. Eso grábenselo muy bien. No se desquiten con la gente que no se lo merece. Y con la gente que lo aplicó, busca la forma de demostrar que tú no eres como ellos. Eso importantísimo para todos y cada uno de ustedes. Entonces damos por inicio, muchachos, con lo que es el inconsciente y luego después nos partimos con lo que es el psicoanálisis. Entonces, bienvenidos muchachos, espero que tengan todos listo su cafecito y sus galletitas o no sé. Y a partir de hoy damos por inicio al bloque número 4. Buenas amigos, bienvenidos
a este programa Comentando, donde tratamos todo el saber humano. Soy Carlos Cabezas y en el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Cristina Barinotti. Con ella vamos a hablar sobre el inconsciente. Antes de comenzar, quiero enviarles un mensaje que quizás debiera recordar en cada programa. Primeramente, esto es un canal, quiere decir que algunos lo van a encontrar adecuado a su formación, conocimiento, y quizás para otros les pueda parecer que está demasiado elevado. En general, lo que trato siempre de buscar, influenciarlos para que el interés que puedan descubrir por el programa les lleve a un estudio, a una investigación posterior que sería el objeto principal. Por ello, el tema de hoy, el inconsciente. Cuando hablamos de inconsciente, ¿a qué nos referimos? Bueno, un gusto estar nuevamente aquí. Cuando hablamos del inconsciente, hablamos de una localidad psíquica, de un lugar en la mente, que no está ubicado precisamente en ninguna parte del cerebro, sino que podemos adivinar su existencia a través de las conductas y los comportamientos humanos. El inconsciente, antes de Sigmund Freud, había sido ya investigado, pero Sigmund Freud sin duda fue el que le dio la validez formal. Entonces, para comprender el inconsciente, yo traje una serie de imágenes para saber de qué se trata. ¿Por qué? Perfecto. Porque la mente, esta es la primera imagen, la imagen de un témpano. Entonces vamos a ver, la mente es este témpano y tiene la punta del témpano que es la conciencia, que es lo que nosotros todos los días sabemos que hacemos. Decimos, somos conscientes, tomamos decisiones, esa es la mente consciente. Pero vemos que al igual que el témpano, hay un cuerpo muy grande, un pedazo muy grande de la mente que se encuentra sumergido, es de la mente inconsciente, se encuentra sumergido en distintos niveles de profundidad, algunos accesibles y otros, como el inconsciente, decididamente no accesible. Entonces vemos que la mente consciente, que es la punta del iceberg, ocupa el 5% de todo el funcionamiento de la mente, y en la mente inconsciente ocupa el 95%. Podemos darnos cuenta con ello de la gran influencia que tiene el inconsciente en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestras decisiones. Están en contraposición el consciente del inconsciente. Están en contraposición. El consciente es todas aquellas cosas que yo hago con conciencia que las hago. Sé que lo hago. El inconsciente, ahora vamos a ver que tiene otros niveles, ¿no? Y ya en el nivel más profundo del inconsciente es esa zona que no tiene, en donde existen todas nuestros impulsos, experiencias, traumas, cosas que hemos vivido que no queremos recordar, están allí como sumergidas, y vamos a ver de qué manera pueden de alguna forma surgir. Entonces, la punta del iceberg es el consciente, porque así Freud dividió el aparato psíquico, lo dividió en consciente, preconsciente e inconsciente. Luego vino Jung y habló del inconsciente colectivo. Es decir, el pero eso consciente lo dejamos a posteriori. Exacto. Bueno, pero estas son las grandes divisiones de la psiquis que debemos saber, ¿verdad?, para poder interpretar y llegar al conocimiento del inconsciente. Pero no todo el mundo está de acuerdo con Freud. Y vemos que hay muchos detractores, sobre todo en la psicología moderna, al respecto. ¿Qué nos puedes decir? No, Freud tiene detractores y los ha tenido siempre, inclusive en sus comienzos, con respecto a su método terapéutico, ¿no?, el psicoanalítico. Pero esta división del aparato psíquico, muchos de sus seguidores lo han validado y se sigue considerando, porque cuando uno habla de un lugar que es la bodega de nuestros traumas infantiles, de esas cosas que nos han sucedido, que no son accesibles a la mente,
inconsciente, ¿verdad? Porque justamente han sido muy traumáticos. Entonces hablamos de un inconsciente. También hablamos del inconsciente cuando se trata de ese lugar donde están los impulsos sexuales, los impulsos primitivos del hombre, es decir, son las pulsiones, que así las llamó Freud, más primarias del hombre. Es decir, todo eso, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ¿Ante ahí? ellas hay responsabilidad o no? No hay responsabilidad, están allí completamente sumergidas, enterradas, ¿verdad? Si quieres así, porque el inconsciente es como también la bodega, ¿no?, de un barco, o como el sótano de tu casa, donde tú pones esas cosas que ya no tienes idea. Pero bueno, es importante recordar entonces que allí también están todos los impulsos del hombre que han sido reprimidos para poder ingresar en la civilización. Porque si nosotros hubiéramos mantenido nuestros impulsos más elementales, ¿verdad?, no hubiéramos podido ser individuos de la civilización, ¿verdad? Por lo tanto, hay parte del inconsciente que puede llegar a ser consciente. Claro, entonces, acá volvemos a este esquema que yo te quería inicialmente explicar. Este es el consciente, está arriba, está claramente consciente de todo lo que nosotros hacemos, pertenece a la conciencia. Pero ya empieza a ver el nivel preconsciente, que es un nivel ligeramente sumergido, en donde existen las reglas sociales, la voz de los padres, las cosas que podemos hacer y que debemos hacer bien, digamos, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal. Por ejemplo, cómo vemos que funciona el preconsciente. Cuando llegamos a un semáforo y se pone rojo, no pensamos en el rojo, no somos conscientes, pero sin embargo paramos, sin embargo aplicamos el freno. Lo mismo nos sucede con muchas otras reglas sociales. Bueno, que esos son están reflejos incondicionados o condicionados. No, eso no es un reflejo condicionado, eso es algo que tiene que ver con las reglas aprendidas, ¿sí?, con todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque si yo paso un semáforo en rojo, puedo matar a alguien, me puedo matar yo, generar un problema. Lo mismo si estoy en una reunión y no me gusta a alguien, y entonces yo no puedo insultarlo, decirle que no me gusta. Entonces, todo esto está allí, ¿no? Y puede en algún punto surgir de manera automática, digamos. Pero muchas de esas cosas también pasan al nivel inconsciente. Pero Es no decir hay una especie de relación directa entre Pavlov y Freud en este aspecto. Bueno, lo que hablaba Pavlov era de reflejos condicionados. Hablaba el famoso experimento de Pavlov, el perro que salivaba cuando le podía la comida. Son reflejos fisiológicos. Estos estamos hablando de reflejos sociales. Por lo tanto, son conductas sociales necesarias que se aprenden a través de la familia. La moral, la ética, podríamos decir que corresponde a este nivel, ¿verdad? Entonces, luego existe el inconsciente personal. El inconsciente personal es esa bodega donde yacen todos los impulsos primarios del hombre. Freud decía que estaba la pulsión de vida y de muerte, las pulsiones de supervivencia, están allí. Y tiene y también los traumas, aquellas cosas que hemos querido de alguna manera olvidar. Entonces, ¿cómo van allí, no es cierto? Bueno, van por represión. Es decir, la represión es un mecanismo de defensa. De aquellas cosas muy feas que nos han pasado las reprimimos y ya no las recordamos más, pero resulta que pueden dar síntomas. Entonces, los síntomas de este inconsciente personal, de acuerdo con Freud, eran síntomas como, por ejemplo, los actos fallidos. Cuando yo quiero decir una cosa y digo otra. Cuando digo lo contrario de lo que, claro, yo ahí está emergiendo el inconsciente por un agujerito. Los chistes también. Se dice que los chistes son una manera divertida de decir lo que uno realmente piensa, y es verdad, ahí emerge el inconsciente. También los sueños, que Freud les decía la vía regia. Vale decir, Freud decía que la vía regia para entrar al inconsciente son los sueños. Es decir, a la noche nosotros, de manera disfrazada, a través de distintos mecanismos, soñamos y concretamos, según Freud, aquellos deseos que teníamos durante el día. Pero la interpretación de los sueños, yo creo que ahí es donde Freud se le fue la mano. Porque no es una cosa reconocer los sueños
y a dónde pertenece, que pertenecen al inconsciente, y otra cosa es interpretarlos. La interpretación de los sueños es completamente individual. Freud nunca los interpretó de manera universal. Esto corresponde a otros autores. Es más, cada paciente, cada sueño es particular. Cada sueño es completamente particular. Cuando tú sueñas que estás de pronto en una atmósfera de opresión, de angustia, eso para ti tiene un símbolo distinto a que si yo sueño lo mismo, que me encuentro como oprimida emocionalmente. ¿Por qué? Porque las historias de cada persona son completamente diferentes. Entonces, ahora bien, hay símbolos comunes a todos, y acá viene el inconsciente, que es colectivo, que es la memoria de la humanidad. El inconsciente, es la memoria personal, y esta es la memoria de la humanidad que lo estudió Jung. Jung, que fue colaborador de Freud. Fue colaborador y luego se separó y entonces dio esta teoría. Entonces, a partir de, podemos decir que allí en los sueños, a partir del inconsciente colectivo, hay símbolos comunes a todos, símbolos comunes a la humanidad, ¿no? Como la madre tierra, como los sentimientos espirituales. Hay cosas que son comunes a todos, como la ira, el odio, sentimientos que todos tenemos y que están allí expresados y que ya nacen con nosotros cuando nosotros venimos a este mundo. Forman parte del ADN, digamos, nuestro, ¿no? Es de lo que habla Dr. Weiss en Vida después de la vida, de toda una serie de elementos que son comunes, y lo achaca al inconsciente colectivo, que es el que provoca esto. Porque es un misterio. La mente humana es un misterio. La mente humana es un misterio, pero por eso están estos esquemas tan útiles, y esto le tenemos que agradecer a Freud, que ha hecho un esquema, ¿verdad? Esto fue la primera tópica de él, ¿no? Inconsciente, preconsciente, inconsciente. Es decir, no está en ninguna parte ubicado, no está en ningún lugar del cerebro, ¿verdad? Pero sí se manifiesta la existencia de ese inconsciente en esas distintas zonas. No hay algo de Cartesio o Descartes cuando dijo el cogito ergo sum, el pienso y luego existo. No, no tiene nada que ver. No, porque Descartes fue el padre de la ciencia moderna y fue el padre del racionalismo, ¿verdad? Es decir, él descartaba los sentidos, descartaba todos estos impulsos o estímulos que nos vienen de nuestros sentidos y la capacidad de interpretar la realidad a través de ellos. Él decía que la única manera de interpretar la realidad sin equivocarnos es a través de la razón. Esto no, al contrario, ¿verdad? Estamos hablando del inconsciente como una zona en donde todas las percepciones, en donde todo lo que sentimos está completamente involucrado, ¿verdad? Y entonces el inconsciente respecto de la conciencia, tú sabes que es atemporal. Cuando tú tuviste un trauma, has tenido algo muy grave en tu primera infancia, lo guardas, lo reprimes y lo tienes ahí. Pero resulta que además de darte síntomas, está allí como la primera vez. Y sientes el mismo dolor y sientes el mismo acto que te ha sucedido como acto presente. Por medio de la terapia podemos sacar a flote elementos del subconsciente. Sí, el subconsciente en realidad no es el inconsciente. El subconsciente es el preconsciente, ¿no? Podríamos decirlo así. Digamos, son esos elementos que sí podemos acceder a la conciencia. En el preconsciente o subconsciente están los elementos que pueden acceder a la conciencia. Ahora, en el inconsciente no acceden a la conciencia nunca de manera clara. Solamente pueden acceder o tratar de subir, porque el inconsciente está siempre empujando para subir a la conciencia, empujando. Y entonces, ¿cómo empuja? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué? Tú me preguntarás, ¿por qué no puede acceder a la conciencia? Porque entre el inconsciente y el preconsciente existe una gran franja que se llama censura, que eso lo aprendimos, ¿verdad? La censura, todas las cosas que no pudimos hacer, que están también en el preconsciente. La autocensura. La censura, es decir, nos autocensuramos si podemos internalizar la censura que necesitamos para vivir en comunidades. Entonces, el inconsciente solo se manifiesta a través de los sueños, los actos fallidos, los chistes y las neurosis.
y las neurosis. Que todos tenemos muchas neurosis. Bueno, todos, decía Freud, somos neuróticos por estructura, ¿no? Que quiere decir que algo nos sacaron, nos separaron de mamá, ya fue un trauma, ¿verdad? Y entonces nos genera una neurosis por estructura. Pero después tenemos otra clase de neurosis y entonces dan esos, digamos, los síntomas de esas neurosis, y a través del estudio de esos síntomas en terapia se puede acceder al conocimiento de aquello que está reprimido en el inconsciente. Cristina, por medio de la hipnosis, Sí. ¿qué es lo que podemos sacar del subconsciente o del inconsciente? No, la hipnosis trabaja obviamente sobre el inconsciente y entonces la hipnosis es un recurso muy válido para poder conocer esas profundidades que están allí reprimidas y que nos dan síntomas. Porque ¿por qué vamos a la terapia? Vamos a la terapia porque queremos evitar ese síntoma. El paciente va y dice, doctor, yo tengo un problema, tengo que abrir la puerta 5 veces, el picaporte de la puerta. No puedo salir porque tengo el impulso a moverlo 5 veces. Y yo estoy molesto con esto, ¿cómo puedo superarlo? Entonces sabemos que eso es una obsesión, una compulsión, ¿verdad? Obsesiva. Entonces tenemos que estudiar el inconsciente para saber qué es lo que ha provocado, digamos, eso. Ahora bien, lo que sucede es que el psicoanálisis es una terapia sumamente larga. ¿Por qué? Porque tiene que deconstruir todos los años nuestros vividos y volver a construirlos de una manera sana. Por eso es muy largo y hoy en día surgen terapias alternativas del aquí y el ahora, en que ya no van a ese inconsciente que está, donde están enterradas nuestras penurias, ¿no? Sino que van a resolver la conducta. 20 sesiones y resuelven la conducta en el aquí y el ahora. Y la persona está contenta porque de alguna manera superó esa conducta. Pero lo que produce el síntoma sigue ahí. Cada día la ciencia avanza más en lo que es la bioquímica. Y por medio de medicinas, me refiero a pastillas, distintos tipos de medicamentos, no puede sustituir a lo que la terapia de la hipnosis para conocer el inconsciente tienen o el efecto que realizaban? Una cosa son todos los problemas fisiológicos que podemos tener a nivel cerebral y otra cosa obviamente es el problema emocional, el problema psicológico. Eso se puede realmente trabajar con terapias, con diferentes terapias. Una de ellas es el psicoanálisis, que de alguna forma ha caído en desuso como terapia, ¿verdad? Particularmente en estos países hiperdesarrollados donde todos trabajamos, no tenemos tiempo de hacer terapias tan largas. Necesitamos que nuestros síntomas remitan de una manera rápida y corta. Por eso te pregunto, Sí. Tengo la impresión que hoy en día se acude más a que el psiquiatra sea quien resuelva estos problemas por medio de cuestiones bioquímicas, a que el psicólogo, por medio de una terapia esta que es tan profunda y tan larga, lo resuelva. Sí, el psicoanalista o psicólogo puede ser psiquiatra también. El psicólogo generalmente trabaja con un psiquiatra, porque el psicólogo no medica, pero el psiquiatra lo va a medicar si es que necesita una medicación, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si el psicólogo detecta una enfermedad como una esquizofrenia, que va a necesitar seguramente alguna ayuda química de algún medicamento, entonces va a trabajar en conjunto con el psiquiatra o lo va a derivar al psiquiatra. Porque hay cosas que atiende la enfermedad mental la atiende el psiquiatra, la enfermedad psicológica la atiende el psicólogo o el psicoterapeuta. ¿Qué quiere decir la enfermedad mental? Bueno, ya cuando entramos, la enfermedad mental por excelencia es la esquizofrenia. Sí, donde hay una división entre psicosis y neurosis. Exactamente, porque bueno, las neurosis las puede llegar a tratar el psicólogo, y las psicosis las trata el psiquiatra. Las enfermedades mentales, las patologías mentales donde el sujeto no funciona. ¿Por qué? Porque está discapacitado en algún nivel, ¿verdad? Un bipolar que en un punto no puede ir a trabajar porque en su pico de exuberancia emocional no puede controlarse. Un esquizofrénico que tenga de pronto un episodio psicótico va a decir que es discapacitante. Mientras que los problemas psicológicos son problemas de la familia, problemas en las relaciones sociales, en las relaciones con los amigos, en las relaciones laborales. Tenemos
tenemos algo que nos está molestando y entonces vamos al psicólogo y lo podemos de alguna manera solucionar, ¿verdad? Porque, digamos, es menos, no es discapacitante, podemos seguir trabajando, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas neurosis, como la neurosis obsesiva, eso puede llegar a ser también discapacitante. Y hay neurosis que también producen cuadros de psicosis, y como la depresión, y también cuadros realmente severos, cuadros psiquiátricos. O sea que la bioquímica a nivel de psiquiatría tiene su apoyo grande. Es un gran apoyo para la enfermedad mental, sin duda. No y el tanto psicólogo para las neurosis. no tanto, aunque el psiquiatra está capacitado, el psiquiatra está capacitado para tratar obviamente neurosis, que hay neurosis que son discapacitantes, ¿verdad? Como lo obsesivo compulsivo, como las fobias también. Es decir, si hay personas que no pueden funcionar si ven una araña o si ven determinadas cosas que tienen relación con algo de su pasado más remoto, más primordial, que no ha resuelto, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, el psicólogo lo que hace es toda la parte de la ayuda emocional, la ayuda psicológica, componer las relaciones. Y el psiquiatra ya se ocupa un poco más de lo neurofisiológico, digamos, ¿no? Perfecto. Cristina, ¿hay algún tipo de aparato, instrumento, sobre todo en esta época electrónica, que nos ayude a comprender un poco más el funcionamiento del cerebro? Sí, existen las MRI funcionales, ¿no? Es decir, las tomografías computadas funcionales. Las resonancias magnéticas funcionales. ¿Qué son? Son videos del cerebro. Entonces podemos en ese video, ¿verdad?, ver cómo funciona el cerebro de esa persona cuando se le muestran determinadas imágenes de placer o imágenes que son violentas. Entonces, de esa manera se ven las reacciones emocionales, y a través de estos MRI funcionales se ha podido comprobar la mente de los psicópatas, ¿verdad?, que en el nivel emocional está apagado, por eso no pueden sentir, no pueden ponerse en los zapatos del otro. Porque hay una reacción al estímulo. Claro. No, bueno, porque no existe una reacción a ciertos estímulos. Por ejemplo, se le colocan, mientras se le está haciendo la resonancia magnética funcional, se le colocan unas imágenes en las que la persona ve, por ejemplo, niños muriendo o niños en estado paupérrimo de vida, y ellos no pueden sentir nada, no tienen empatía. Entonces no hay respuestas a los estímulos, y ahí se dice que la persona puede no ser un psicópata manifiesto porque de pronto ha tenido padres que lo han sabido amar, que lo han contenido, pero evidentemente su cerebro sí lo es. Existe el caso muy reconocido de un famoso neurólogo, neuropsiquiatra, Fallon, que escribió el libro El psicópata interior. Y él hizo justamente una serie de MRI funcionales, ¿no? De muchos y vio que era cerebros. psicópata. Y dijo, bueno, voy a hacerme el mío. Y se preguntó, ¿pero por qué yo no soy psicópata y lejos de eso ayudo a la humanidad, a que la humanidad sea mejor? Porque, concluyó, porque he tenido padres que me amaron, dadivosos, y padres que exaltaron lo mejor de mí y no lo peor. Qué importancia, ¿no? El amor La transforma. familia, el amor transforma. Bien, te había dicho al comienzo que dejáramos a Jung con el inconsciente colectivo para más adelante. En estos minutos breves que nos queda, ¿cómo nosotros podríamos catalogar la influencia de Jung con el inconsciente colectivo en nuestras vidas? Bueno, lógicamente es primero la revelación de que en efecto, además de un inconsciente personal, existe ese lugar común a toda la humanidad, en donde todos tenemos las mismas experiencias y los mismos sentimientos. Eso es muy importante. Lo heredamos, lo traemos en el ADN, porque digamos que tiene que ver con una memoria celular, podríamos decir, una memoria celular de la humanidad, en donde todos, ya lo dijo Sócrates, ¿no? En el fondo todos queremos lo mismo y todos sentimos las mismas sensaciones básicas, ¿no?
Es decir, y tiene que ver con algunos arquetipos, es decir, que compartimos los mitos, los sueños más profundos de la humanidad, los miedos más profundos de la humanidad, todos esos están en nosotros, a través del inconsciente colectivo. Un lugar que, como te expliqué en el esquema, está todavía más abajo, todavía más sumergido que el inconsciente personal, que lógicamente Jung determinó en su teoría que existían algunos arquetipos que él determinó como la persona, la sombra, el anciano, el tramposo. Bueno, él le dio el nombre a esos arquetipos que dice él existen en todos nosotros, ¿verdad? Existen en todos nosotros, en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Y no los pasamos al inconsciente personal? Bueno, existe sin duda, no hay un pasaje directo, pero evidentemente uno tiene que estar imbricado en el otro, ¿no? El hecho de ser un hombre te constituye, el hecho de ser un ser humano implica tener una conciencia, implica tener un inconsciente imbricado dentro de un inconsciente imbricado dentro de un inconsciente colectivo. Es como las matrioshkas que se encajan una dentro de la otra, es decir, no son estamentos o niveles separados, ¿verdad? El consciente tiene... Ella se refirió a esas las muñecas rusas, la mamá rusa. Claro, exacto. Y entonces podríamos decir de alguna manera, si queremos comparar y forzar una alocación de estos niveles, que en el cerebro, por ejemplo, el neocórtex, ¿no?, que es el último cerebro, de acuerdo con la teoría de los 3 cerebros, ¿verdad? El neocórtex es el cerebro que nos hace ser seres humanos. Entonces allí probablemente ahí está la conciencia. En el cerebro límbico podría estar el inconsciente. ¿Y los que no actúan como seres humanos? ¿Es que no les funciona o no tienen esa parte del cerebro? Bueno, justamente te decía, en el cerebro límbico están las emociones y en el cerebro reptiliano, que es el más básico de todos, de nuestros comportamientos automáticos, ahí vienen sí el sueño, el hambre, todas las necesidades fisiológicas, y la respuesta de ataque o ira o huida. Entonces ahí sí puede ser que una persona que tiene cerrado todo su cerebro de emociones y que por alguna lesión en el cerebro tampoco no tiene la conciencia muy desarrollada, utilice solo esa parte profunda, bien primitiva de nuestras acciones, ¿verdad? Por lo tanto, no es responsabilidad del individuo el mal que pueda provocar. Existe una responsabilidad de varios tipos, ¿verdad? Pero sí, en realidad el individuo siempre tiene que ser responsable, a excepción de que realmente padezca una patología psiquiátrica. Este es el caso. Ante una patología psiquiátrica no es responsable, pero un psicópata sí es responsable porque conoce la diferencia entre el bien y el mal y cualquier otro trastorno mental, porque la psicología también estudia los trastornos mentales y la psiquiatría las enfermedades mentales. Muy bien, Cristina, ha sido fantástico lo que hemos visto en el día de hoy y indiscutiblemente habrá personas que quizás digan que no entendieron algún punto. Los invito a que investiguen porque eso es un complemento del programa. Muchas gracias, hasta la semana que viene en otro programa Comentando. Con la historia. ¿Cómo se convierten los seres humanos en lo que son? ¿Y qué son? Esa es mi pregunta. Sigmund Freud hacía preguntas una y otra vez y halló respuestas que nunca otro hombre había encontrado. Sus respuestas afectaron nuestra vida del modo más profundo y personal. Con razón o sin ella, Freud cambió para siempre su imagen. La humanidad siempre reconoció su aspecto espiritual. Yo tuve que demostrar que también había instintos.
Contra la creencia del siglo XIX de que el hombre gozaba de una omnipotencia parecida a la de Dios, Freud sostuvo la realidad de la naturaleza humana, y ya el mundo nunca volvió a ser como antes. El trabajo de mi vida fue explorar la mente subconsciente del hombre, ese revuelto mar interno de recuerdos ocultos, fuerzas primitivas y deseos en los cuales no se puede pensar. Si no comprendemos el ciego instinto de agresión y los deseos sexuales, vivimos en un mundo de ilusiones desempeñando un papel en una trágica historia de sombras. El estudio de la mente subconsciente trajo a la luz hasta el último elemento humano en nuestra naturaleza. Aún hoy en día las ideas de Freud son alarmantes y radicales e instintivamente nos asustan. Freud, la oculta naturaleza del hombre. Presentada por Learning Corporation of America. Producida por International Cinemedia Center. Si ustedes, señoras y señores, están ahí esperando escuchar algo sensacional o hasta procaz, pueden estar seguros de que perderán el tiempo. Me han llamado lascivo, charlatán y cosas peores, porque muchas personas le tienen miedo a mis ideas. Y cuando sienten miedo, pegan duro. Pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo. ¿Cómo era ese mundo cuyo sueño perturbó Freud? En los 50 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el hombre estaba convencido de que se acercaba a su perfección final. En la nueva era de la ciencia apenas tenía dudas. Fue Sigmund Freud quien perturbó ese satisfecho optimismo. En Viena, la ciudad donde nació Freud, reinaba tanta satisfacción propia como en cualquier otra de Europa. Él pertenecía a una familia judía de la clase media. Hasta aproximarse a los 40 años llevó una vida bastante convencional. Como médico, se dedicó al estudio del sistema nervioso y se convirtió en la mayor autoridad europea en parálisis infantil. Fue un científico para quien el cuerpo era una máquina. Mi generación de médicos se educó para considerar solo los factores anatómicos, físicos y químicos de las enfermedades. Para el factor psicológico había solo indiferencia o apatía. Debido a esa apatía, los métodos para tratar las enfermedades mentales eran crueles. Los médicos solo buscaban causas físicas y daban tratamiento físico. Cuando Freud dejó el laboratorio, descubrió que sus pacientes privados no encajaban en los patrones establecidos. Venían aquí docenas de mujeres día tras día durante años, con parálisis, fuertes dolores, vómitos constantes, alucinaciones y graves perturbaciones de la vista y el habla. Naturalmente, yo buscaba causas físicas, pero sin hallarlas. Y ellas sufrían mucho. Los médicos las llamaban histéricas y las despreciaban. Creían que simulaban o imaginaban sus síntomas. ¿Qué podía uno hacer? Joseph Breuer, un amigo y colega, había tenido éxito con la hipnosis. Una de sus pacientes habló libremente de su pasado. Después su parálisis y dificultades del habla y la visión mejoraron mucho.
Ahora sabemos que no fue la hipnosis. Yo descarté eso pronto. Fue el hablar acerca de recuerdos dolorosos lo que alivió los síntomas. Esos recuerdos parecían estar muy ocultos en las mentes de mis pacientes. Señora, ¿no puede pensar en nada? ¿No recuerda nada? Oh, sí, pero... ¿Qué? Piense usted. Se me ha ocurrido una palabra. ¿Una sola? Sí. Pero qué tontería. Dígala de todos modos. Conserje. ¿Nada más? No. Camisón. Otra. Cama. Mi cama. ¿Qué más? Recuerdo que me dio la impresión de que un demonio se resistía a salir de su cuerpo, porque si salía sería su fin. Ciudad. ¡Ciudad! ¿Qué más? Diga, diga. Un carromato. Siga, siga, siga. ¿Qué? Cuando yo era niña y mi hermana tenía 12 años, ella se volvió loca de pronto una noche y la tuvieron que atar y traerla a la ciudad en un carromato. Y fue el conserje quien la amarró y la trajo a la clínica. Pero yo presentí que había algo más oculto en esa historia y seguí tratando de obligarla a hablar para descubrir los recuerdos que realmente la perturbaban. Señora, esto ha sido demasiado fácil. Estoy convencido de que eso es solo parte de la historia. Diga otra palabra. Secreto. ¿Tenía un secreto con su hermana? Yo dormía con ella. Siga. Hombre. Sí. Desnudo. ¿Quién era ese hombre que iba allí de noche desnudo? ¿Era un pariente? Sí, él era. Era su... Si nuestra mente subconsciente, sin darnos cuenta, puede tullirnos o cegarnos, qué poderoso debe ser ese subconsciente y qué importante. Y Freud empezó su viaje para explorar la mente subconsciente, la mente que el hombre no conocía. Pero al principio el viaje fue muy penoso. En 1896, Freud habló a los médicos de Viena acerca del origen sexual de la histeria. Reinó el silencio. Fue como si hubiera un muro a mi alrededor. El presidente fue breve. Parece un cuento de hadas científico, dijo. Luego empezaron las insinuaciones acerca de mi moral. En ese tiempo estaba seguro de que mis pacientes eran presa de recuerdos penosos reprimidos en su subconsciente y también estaba seguro de que esos recuerdos reprimidos eran sexuales, casi siempre acerca de la seducción de una niña por su padre. El doctor Breuer no quería aceptarlo. Otros doctores, los más benévolos, me desdeñaron y yo quedé solo. Luego vino una gran desilusión.
Después de meses y meses de entrevistas, comprendí gradualmente que las historias de mis pacientes acerca de las seducciones eran casi siempre un invento. Eran fantasías solamente. Eso destruyó mis atrevidas teorías. Pero hay cierto patrón en la locura. La mente siempre tiene un propósito. Buscando esos propósitos, Freud miró dentro de su propio subconsciente. En esa época le temía la muerte, a los viajes y a veces hasta a cruzar la calle. Era víctima de las mismas fuerzas neuróticas que sus pacientes. Eso le dio base para sus estudios. Sin embargo, se había dejado engañar por falsas historias de seducción infantil. ¿Debía abandonar sus estudios? Ese fue un momento decisivo en su vida y en su carrera. Aún se hizo otra pregunta más profunda. ¿Cuál es el propósito de esas fantasías de seducción? Es posible. Es posible que las mismas fantasías sean importantes. Era posible que las fantasías también significaran algo. Es extraño, pero a pesar de mis dificultades, yo tenía un sentimiento de victoria y no de derrota. Las fantasías son como sueños, y pronto descubrí que yo podía aprender mucho de los sueños de mis pacientes. Resolví explorar los sueños científicamente. Ustedes saben que los sueños siempre han sido parte importante del arte, la religión y la mitología. Pero la gente se indignó cuando demostré que estos eran también parte de la realidad de nuestro propio yo, una parte muy importante, porque los sueños no tratan de trivialidades. No dejamos que nada trivial perturbe nuestro sueño. Mis estudios de los sueños tardaron 5 años, y muchos de los sueños que estudié fueron los míos. Eso fue algo que soñé cuando tenía 7 u 8 años. Y fue tan vivo y aterrorizante que lo recordé bien y pude analizarlo años más tarde. Aún en el sueño, reconocí la cama de mi madre. Pero esos pájaros, ¿qué eran? ¿Qué significaban? Recordé que días antes de haber soñado eso, había visto una Biblia ilustrada y vi dioses egipcios con cabezas de pájaros celebrando ritos funerales. Supe que la que iba en la litera era mi madre, porque mi terror lo causó el miedo de que ella hubiera muerto. El significado era claro, ¿no creen? El sencillo temor a la muerte de ella. Pero eso era solo lo que llamé el sentido manifiesto del sueño, el superficial. Aún en los sueños están nuestros sensores tratando de disfrazar el significado verdadero de ese sueño. Al profundizar,
descubrí que la figura de la litera era el recuerdo de mi abuelo moribundo. ¿Mi abuelo? Tal vez yo había puesto a mi padre en esa litera fúnebre. Y los pájaros significaban otra cosa. Unos días antes de soñar eso, estuve jugando con Philip, un chico vecino. Él hablaba de contactos sexuales y usó una palabra vulgar que yo no conocía. Fue Vögel en alemán. Y procedía directamente de la palabra alemana que significa pájaro, Vogel. Descubrí el significado prohibido de mi sueño, el verdadero significado, el que pretendían ocultar mis sensores mentales aún durmiendo. La ansiedad que estaba disfrazada era sexual. Representaba solo mi deseo de que muriera al fin mi padre y el deseo erótico por mi madre. Trabajando con los sueños de sus pacientes y sus libres asociaciones y con sus propios sueños y asociaciones, Freud desarrolló los principios y técnicas del psicoanálisis. Según Freud, el psicoanálisis prueba que el hombre tiene menos dominio del que cree sobre sus inconscientes impulsos irracionales y primitivos. Esos impulsos, según Freud, se originan en nuestros primeros años. Al contrario de otros animales, el hombre depende de alguien durante casi un cuarto de su vida. En ese mundo de dependencia, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, decía Freud, se forma la personalidad del hombre. Psicológicamente, el niño es el padre del hombre. Antes de la época de Freud, apenas se pensaba que el niño tuviera emociones reales, como un adulto. La niñez era algo de sencilla inocencia y felicidad. Freud presentó otro cuadro. El mundo infantil está lleno de emociones. A los humanos les duele que nazca otro niño. Los padres, consciente o inconscientemente, pueden rechazarlo. Según Freud, las relaciones familiares son de competencia. El niño siente deseos y celos constantemente. Los sentimientos de un niño no son infantiles. Son sentimientos de agresión y deseo erótico, y estas intensas emociones, naturalmente, se dirigen primero a la madre. Ella es el primer amor del niño, y esa relación se convierte en modelo para todos sus amores posteriores, ya sea la criatura niño o niña. Según Freud, ese amor erótico no es sencillo. En él hay también agresión, porque muy pronto el niño ve que está bajo el dominio absoluto de su madre. Dice Freud que el padre también provoca fuertes emociones contradictorias. Amor, miedo y odio cuando el niño siente que el padre es el rival que se interpone entre él y su madre. Según Freud, estos primeros conflictos emocionales establecen un patrón en lo profundo de nuestro subconsciente. Amamos a nuestra madre, pero le tememos por su poder sobre nosotros, y al padre le amamos y le odiamos por robarnos ese amor. Llamé a esto el complejo de Edipo, recordando al trágico rey griego. Todo hombre desea a su madre y quisiera matar a su padre. Cuando Freud iba a cumplir 50 años, recibió el nombramiento de profesor, uno que requería la aprobación del emperador austriaco, y que rara vez se otorgaba a judíos ni a pensadores radicales. Fue como si su majestad de pronto hubiera reconocido la importancia del sexo, los ministros hubieran confirmado la importancia de los sueños, y el Parlamento, por una mayoría de 2/3, hubiera aceptado la terapia psicoanalítica. Yo era otra vez respetable. Los que antes no querían verme, ahora me saludaban de lejos en la calle. Cuando se conoció la teoría de Freud acerca de la sexualidad en los niños, se le atacó fuertemente por difamar la inocencia infantil. Pero los sentimentales de la era victoriana a menudo tenían hacia los niños actitudes retrógradas, rígidas y hasta crueles. Sobre todo gracias a Freud, vimos a los niños como seres humanos y fuimos menos sentimentales al tratarles, pero mucho más bondadosos que antes. Con sus estudios, Freud desarrolló una teoría de la personalidad humana.
Esto fue lo que descubrí. Hay el yo que creemos ser, el yo que trata de entenderse con el mundo exterior de la realidad. A ese yo lo llamo el ego. Pero el ego nunca es el amo de nuestro yo, porque constantemente nos persiguen poderosas fuerzas inconscientes interiores. Antes de que el ego se desarrolle, existe el id. Id. Id es todo lo primitivo e infantil que hay dentro de nosotros. Id es el ciego instinto del deseo sexual y la agresión. Al id se opone otra fuerza más. Es lo que llamo el superego. El superego es estricto, nos castiga, nos reprime. Es herencia de la reprensión de nuestros padres y las restricciones que nos impone la sociedad en que nos criamos. Yo descubrí que existen 3 elementos distintos en nuestra personalidad. El ego, que se desempeña en el mundo de la realidad, pero que está constantemente afectado por las exigencias del id y el superego. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro, David? ¿Se comprometió Robertson a hacerlo o no? Dilo de una vez, porque yo quiero saber si puedo contar con él. Pues la verdad es que prácticamente se comprometió y yo creo que no escribió nada. Con que porque no él- escribió nada, ¿eh, David? Y tú confías en Pégale. su palabra. Sí, pégale fuerte. Es igual a tu padre. Debes honrar a tu Debiste padre. pedir que Sí, lo pero- escribiera. No me interrumpas cuando estoy hablando yo. Tu padre es bueno, Que David. aquí Todos nada lo vale dicen. si no se hace por eso. Honra a tu Has padre. sido un tonto. Honra a tu padre. Tendrás que volver a Honra verla a y tu padre. decirle que lo ponga Le por odio, escrito. le odio. Honra a tu padre. Y yo también. Honra a tu padre, David, o te va a pesar. Y no podemos Un día me robó a mi madre. Se fue lejos, solo con ella de vacaciones. Le odio. Le tengo que matar. Lo haré. Bien, señor Peters, yo iré a ver a Robertson ahora. Gracias por dejarme explicarlo. El odio de David hacia el señor Peters está basado en su odio inconsciente a su propio padre, por sus celos infantiles, por su complejo de Edipo. Freud dice que si no se conocen esas fuerzas ocultas, estaremos condenados a vivir nuestra vida dramatizando constantemente nuestras relaciones infantiles con nuestros padres. Celebro que estemos solos. ¿En un restaurante? Solo me refiero a que cada vez que te visito está allí tu compañera. ¿No sale ya nunca? Sí, a veces. Es lindo tu vestido, Peggy. Gracias, David. Yo deseo más, más. Sí, deseo. David, los caballeros no miran así a una chica. Tú sabes que no, ¿eh? Honra a tu madre. Honra a tu madre. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Yo he comido ya. Yo deseo. Sí, David, mi vida. Ven, reclínate sobre mi pecho. Yo deseo. Esto es aburrido, ¿no crees? ¿A dónde iríamos, David? No lo sé. ¿Qué sugieres tú? Pues... podría ser a mi apartamento. Yo deseo. Sí, yo deseo. Sí, deseo. Honra a tu madre. Honra a tu madre. David. David, ¿qué haces con tu hermana ahí en el sótano? Sí, de acuerdo. Pero ¿estás segura de que tu compañera ha salido? Oh, sí. Nuestra relación infantil con nuestros padres, según Freud, gobierna todos nuestros afectos posteriores y a menudo los llena de ansiedad. Sin duda, David conoce muy poco su verdadero yo. La tarea del ego es afrontar el conflicto de las exigencias de la realidad y del id y el superego conservando su verdadero yo. La lucha entre el id y el superego puede ayudarnos a desarrollarnos
y a progresar como individuos, pero solo si reconocemos esa lucha y la comprendemos. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Nuestra vida de adulto está profundamente influenciada por las emociones primitivas de nuestros primeros años. Esta idea revolucionaria en los tiempos de Freud es básica para que el hombre se comprenda a sí mismo y comprenda su civilización. El conocimiento de esas poderosas fuerzas de nuestro subconsciente puede asustarnos, pero también puede libertarnos. Porque así al menos comprendemos el origen de nuestros actos irracionales. Al descubrir esos orígenes, Freud no se volvió cínico con relación al hombre. Hizo del hombre algo comprensible, sin hacerle despreciable. Yo no tengo consuelos que ofrecer, ni esperanzas. Les ofrezco solo una libertad limitada, verse libres de la ilusión y de la infantil esclavitud con el pasado. Les ofrezco algo que es muy difícil de conseguir, que puedan comprenderse de modo real siempre y proteger su yo individual también de las salvajes fuerzas interiores y de las de su sociedad.